Hoy en la otra entrevista nos acompaña el candidato socialista a la alcaldía de Fuenlabrada, Manuel Robles. Manuel Robles es el actual alcalde de la localidad, es regidor desde el año 2002 y es concejal en el Ayuntamiento de Fuenlabrada desde 1983. Ha sido concejal en diferentes áreas y delegaciones de este consistorio. Hoy está con nosotros, cerrando, como decíamos, la otra entrevista, este espacio de entrevistas con los candidatos en los que hemos querido conocerles mejor su faceta más personal y humana. Y eso es lo que vamos a hacer con él. Les saludamos ya. Muy buenas, Manuel Robles, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Es un placer tenerle aquí porque la verdad, por aquí están pasando todos los candidatos, usted cierra este ciclo de entrevista, decía yo, y sé que además estamos, pues hoy 3 de mayo, a 3 días del comienzo de campaña. Usted que es un hombre tranquilo, porque se le ve tranquilo, contemple, ¿este periodo de las elecciones es lo único que le pone nervioso o ni esto? Bueno, normalmente soy una persona, digamos, tranquila, la gente que me conoce, pero hombre, indudablemente en el periodo de campaña electoral o de pre-campaña electoral, pues hombre, sí, lógicamente hay una determinada tensión que lógicamente pues intento controlar, ¿no? En ese sentido sería por mi parte pues no ajustarme a la verdad, ¿no? Y siempre uno pues entiende que va a pasar el examen, más en el caso mío que estoy gobernando la ciudad, y voy a pasar el examen en este caso, ¿no? Y siempre cuando vienen épocas de exámenes, pues todo el mundo tiene una determinada expectativa, ¿no? O tensión, ¿no? Claro. Y bueno, pero bueno, yo espero que lógicamente pues los vecinos y las vecinas de Fuenlabrada, que son los que tienen que juzgar esta gestión de estos años, pero también que tienen que tener a la misma vez memoria histórica de quién ha sido el partido que ha liderado la gran transformación de esta ciudad, pues también me hace tener confianza en ese sentido. Pero bueno, no cabe la menor duda de que sí hay una determinada inquietud, diría yo. Me va a permitir que le tutee, que siempre Sí, hacemos por todas las entrevistas, porque esta pretende ser más cercana si cabe. Por supuesto. Digo, Manuel, que esto es como los actores que dicen, por muchos años que lleve, siempre que salgo al escenario tiene que haber una cierta tensión, porque es también un signo de profesionalidad, ¿no? Si me lo permite. Bueno, vamos a le he invitado un descafeinado, porque bien. Como sé que tenemos mucho ajetreo últimamente, sí, pues nada, digo, estupendo. tenemos así por un plural majestático, pues he dicho, a ver si no abusamos del café. Yo no sé si es muy cafetero, Manuel Robles. Bueno, pues suelo tener una dosis media, ¿no? Soy de los que me tomo un par de cafés al día y uno o dos descafeinados. Eso es, curiosamente es así, ¿no? Pero bueno, pues hoy toca descafeinado aquí después de la comida para relajarnos un poquito y hacer la sobremesa más tranquila. Muy bien. Manuel Robles nació en Madrid. Sí, en 1953. En el seno de una familia, ¿cómo? Hábleme de su familia. ¿Cómo era la familia en la que nació Manuel Robles? Bueno, pues era una familia de trabajadores que pasó por un gran problema o por grandes problemas durante la época de la guerra civil. Hay que tener en cuenta que mi padre fue responsable del Partido Socialista y de la Unión General de Trabajadores en un barrio, digamos, muy conocido en Madrid, que era el barrio de la Prosperidad, y al finalizar la guerra pues fue hecho preso, porque estuvo en el bando republicano, como no podía ser de otra forma, y llegó a tener hasta 3 penas de muerte, y después redimió pena en el Valle de los Caídos, y eso pues marcó muchísimo el tema de la familia, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues una vez que se le conmutó la pena y salió en libertad, que luego ya fue, lógicamente, cuando ya nació mi hermana, luego nació mi hermano y luego nací yo, soy el pequeño de la familia, y realmente pues eso nos marcó muchísimo durante ese tiempo, y era una familia de trabajadores. Mi padre pues estuvo trabajando en la construcción, primero en lo que llamaban las regiones devastadas, por cierto que fue uno de los que hizo el municipio, el pueblo de Belvis del Jarama, a través de eso. Y bueno, pues esa fue una familia de trabajadores y muy humilde y con grandes problemas. Ha mencionado el barrio de la Prosperidad, que es un barrio muy castizo de Madrid, y concretamente en la zona de la Guindalera, creo recordar, ¿no? Sí, bueno, es que siempre hay una rivalidad. Yo siempre he vivido unas temporadas en la Prospe,
y otra y otra la Guinda, ¿no? Es decir, era un poco la rivalidad ¿Hace que mucho había. que no pasa por allí? Porque ha cambiado mucho, Muy poco, la muy guindalera. poco, porque además conservo familia, bueno, sobre todo mi mujer, que es también de allí, de la Prosperidad, Sí. conserva todavía una hermana que vive allí, hasta hace poco han vivido mis suegros, que ya fallecieron y en esa zona, y también un hermano de mi mujer pues vive también pues cerca en el Parque San Juan Bautista, que es muy cerca, Sí. y la verdad, bueno, pues es que suelo ir bastante a menudo por aquella zona. Sí. Supongo además que tiene recuerdos de una infancia pues muy diferente a la que tienen a los niños. Digo esto porque entonces se jugaba más en la calle, era una infancia más de pandillas, ahora quizá los niños la calle no la tienen tan conquistada, no sé yo. ¿Qué recuerdos tiene de esa época? Bueno, nosotros vivíamos, una vez que mi padre, yo era muy pequeñito cuando tenía 1 o 2 años, por lo tanto no tengo ningún recuerdo de esa etapa cuando vivíamos en Belvis del Jarama. Y después mis abuelos, por parte de mi padre, poseían unas huertas en lo que llamaban el Arroyo Abroñigal, hoy al lado de la M30, para que los que me están viendo lo puedan situar, donde está el tanatorio de la M30, pues enfrente justamente, ¿no? Eso eran unas huertas que había en torno al Arroyo Abroñigal y allí tenían mis abuelos una casa y estuvimos viviendo allí hasta que, bueno, pues lógicamente se desarrolló toda aquella zona, se hizo la expropiación y después pasamos a vivir en una zona que está muy cercana a ello, que ya es la parte de la guinda, de la guindalera, que le llaman la Colonia del Parral. Y entonces, bueno, pues viví por allí ya hasta que lógicamente pues me casé. Se casó además con, me decía usted que su mujer es también del barrio. O sea que sí, ella es del barrio, es del barrio Ibarrondo. El barrio Ibarrondo está cerca del barrio El Mau, que era donde vivían mis abuelos, y pues lo que es la Avenida América hacía frontera, ¿no? En ese sentido, y ella pues era del barrio Ibarrondo, que por cierto sus padres han estado viviendo ahí hasta hace 8 o 10 años, o sea que... usted luego, bueno, pues estudió, se formó, se convirtió en tipógrafo, ¿es su profesión? Sí, bueno, yo era corrector de estilo, lo que ocurre es que, bueno, pues corrector de estilo no, entonces nos llamábamos tipógrafos, ¿no? Y a mí me encanta es una palabra preciosa, preciosa, ¿no? En ese tema. Y bueno, pues estaba trabajando, primero empecé a trabajar en una empresa de publicidad, centro de diseño gráfico, y después y compatibilizaba con los estudios. Yo llegué hasta bachiller superior, no pude continuar después. Y posteriormente pues pasé a Hauser y Menes, que era la mayor empresa de hacer revistas en este país, pues desde hacer cuadernos para el diálogo, la revista Triunfo, que le sonará a mucha gente, Interview, el Hola también se hacía allí. Y bueno, pues mi función era corregir en muchos casos los textos de los periodistas, ¿no? Que escribían a veces a mano o a veces a máquina, ¿no? Y era corregir. Lo que pasa es que estaba muy vinculado a lo que es la tipografía. Y en ese sentido, bueno, pues nos llamábamos tipógrafos, pero era corrector de estilo. Por eso me gusta mucho cuidar la ortografía. Es muy importante, es verdad. ¿Y en esa época ya estaba en un grupo musical? Porque sé que esa parte de su biografía es muy bonita y no la tiene que contar. No, mi etapa de estar en un grupo musical se inició en el año, yo diría en el año 76 o por ahí aproximadamente. No, estuve muy poco tiempo, ¿no? Sí. Estuve 3 años ahí porque la verdad es que éramos un grupo musical que, bueno, tampoco éramos grandes, tengo que reconocerlo, ¿no? Yo tocaba el bajo y bueno, pues hicimos un poco porque era una forma también de entablar mucha amistad con chicas y con pandillas. Y bueno, pues llegamos a tocar en algún sitio, pero bueno, la real no era nuestro porvenir el tema de la música, pero bueno, hice mis pinitos. Es lo que hacen muchos jóvenes también hoy en día, ¿no? Les gusta la música, se meten en un grupo, están unos años. Sí, hice mis pinitos. Bueno, sus pinitos, ¿no? ¿Cómo fue esto de entrar en la política? Bueno, en primer lugar porque, bueno, pues yo creo que lo llevaba en la sangre, ¿no? Es decir, el hecho de lo que contaba la secretaria anteriormente de mi padre, aunque también es verdad que algunos somos hijos del silencio de la posguerra, ¿no? Es decir, mi padre cuando así, pues conocimos muy pocas cosas de mi padre respecto a cómo lo había pasado cuando estuvo en la cárcel o rindiendo pena en el Valle de los Caídos. Si lo conocíamos más era por mi madre, es decir, mi madre era la que quizás más nos contaba. Y bueno, pues yo ya en el año 68, con 15 años, estuve en una primera manifestación. Además fui acompañando a un cantante que era muy amigo mío y que murió, que era Hilario Camacho. Hombre, Hilario Camacho. Y que estuve en el 68 en las primeras manifestaciones que hubo en Madrid contra la guerra del Vietnam, ante la embajada americana. Madre mía. Y bueno, pues
todo esto en mi familia pues se vivía mucho lo que era, si no la política, porque en aquel momento, por desgracia, en nuestro país no se podía hablar ni pensar en este caso, pero sí me generaba una determinada vinculación a ese mundo, ¿no? Y en el año ya 74, pues participé en algunas reuniones clandestinas de lo que era gente socialista, gente anarquista, en algunos sectores de población. Y el paso al PSOE es, una vez que se legalizan los partidos políticos, yo me afilio primero en el año 76 al sindicato, a la Unión General de Trabajadores, y en el 77 paso a formar parte del Partido Socialista. Y además, hasta el año 83, 84, ya siendo concejal aquí, compatibilizaba el tema de la Comisión Ejecutiva Regional, por eso los primeros años de ser concejal aquí no ocupé ningún cargo de responsabilidad de concejalía, porque estaba muy vinculado al sindicato. Formé parte de la Ejecutiva de Madrid del Sindicato de Prensa, Artes Gráficas y Radio-Televisión. Y en este sentido, bueno, pues es un poco la trayectoria. Vengo de familia socialista y yo creo que en mi ADN pues va ese sentimiento. Va con ello, ¿no? Los que le conocen le definen a Manuel Robles como hombre afable, templado, también dicen que es austero, que es una persona muy cercana. ¿Qué más puede decir de Manuel Robles? Bueno, pues yo quiero ser un vecino más, que por razones políticas y razones de mi pertenencia a un partido y razones de que nos tuvimos que arremangar un día muchos vecinos de Fuenlabrada para sacar esta ciudad adelante, pues he llegado alcalde, que es la mayor satisfacción de alguien que está en política, llegar a ser alcalde de su ciudad, donde viven sus hijos, donde han nacido sus hijos, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que quizás, creo que soy una persona sencilla, y es lo que también dicen de mí. Y también dicen de mí que soy pues una especie de hormiga, muy trabajadora, ¿no? Y bueno, pues me quedo con esas definiciones, ¿no? ¿En los zapatos de quién le hubiera gustado estar? Esta es una pregunta que le hago a todos los candidatos. Sí, pues hombre, yo tengo una gran admiración por un político sueco, que fue uno de los grandes avanzados del estado de bienestar, que es Olof Palme, que murió asesinado cuando, curiosamente, iba con su familia sin escolta ni nada a un cine, y entonces, pero no solamente por ese hecho, ¿no? Sino simplemente por el hecho del seguimiento hecho de un auténtico socialista y una persona muy sencilla, muy austera también, muy honrada, y que en cierta medida pues me ha marcado también pues todo aquello que puso en marcha en Suecia, que fue todo el estado de bienestar y todo. Es una persona que quizás para el resto del mundo pues pueda ser un desconocido, excepto para aquellas personas que están en un momento determinado en política, pero bueno, pues a mí me ha marcado muchísimo, hubiese estado muy junto a él, ¿no? Me hubiera gustado. Sí. Otro capítulo que también tratamos aquí con los candidatos, porque claro, es que es normal, son las redes sociales, la presencia en las redes sociales. Sí. Todos tienen perfiles en diferentes redes sociales, en Twitter, en Facebook y demás. Yo no sé si le ha llegado ya este manual que dice el Partido Socialista que ha enviado a todos los candidatos para poder manejarse y presentarse correctamente en las redes sociales. Sí, pues yo llevo desde octubre, desde el año pasado, Lleva octubre de 2010, ya, sí. ¿no? Bueno, pues también es verdad que siempre hay compañeros y compañeras que me llevan ventaja en este recorrido, sobre todo de compañeros concejales o concejalas del Ayuntamiento de Fuenlabrada, o tal, y bueno, pues, mi hijo era una de las personas que me decía, papá, ¿por qué no te metes en la red ya? Claro. Tú tienes que tal. Y bueno, pues al final, pues ya, pues nada, así me decidí y bueno, pues la verdad es que me tuvieron que hacer un cursillo de estos acelerados rápido, ¿no? Me gusta que lo confieses porque la mayoría de los candidatos lo han tenido que hacer, lo que pasa es que muchos en público no lo dicen. No, ¿por qué no lo voy a reconocer? Pero la mayoría lo han tenido que hacer. Hombre, sí había hablado de las redes, pero bueno, no pasa nada. Pues era, ¿para qué voy a decir? Era un profano en el tema de las redes. Y entonces, bueno, pues como nos ha pasado a la mayoría. Claro, como un par de compañeros, que de verdad que son una auténtica máquina en este sentido, pues me cogieron una tarde, venga, y bueno, pues ahí estamos. Solventado, ¿no? el tema, ¿no? Efectivamente, yo creo que, bueno, he tenido ahí unos días que he estado un poquito más inactivo porque se me estropeó el teléfono, que era el que estaba más, y no quiero hacer publicidad de la marca. No, y la verdad es que bueno, pues estaba un poco desconectado, pero bueno, ya he vuelto otra vez ahí.
Creo que es una herramienta y un instrumento interesante como para que muchos ciudadanos y ciudadanas que están en esa red, ¿no? Pues que puedan también conocer tu opinión sobre diferentes temas que tienen que ver con la actualidad en el mundo, cualquier tema o gustos personales, en alguna cosa de estas, y me parece una buena herramienta cercana en ese aspecto. De hecho, ya sabe usted que el Foro de las Ciudades próximo lo dedicamos a la red al tema de las nuevas las redes sociales como nuevo modelo de participación, ¿no? Entonces, pues yo creo que es un tema que está ahí, que bueno, pues bien tratado, con discreción, tampoco pensando que es lo único y que eso no puede suplantar en ningún momento a lo que es la cercanía con las personas, ¿no? Sí, no puede suplantarlo. Cada cosa en su sitio. Efectivamente, es una herramienta más y punto, pero yo me quedo mucho más con el poder dar la mano un par de besos a alguien para saludarle. Yo también soy de esas, ¿no? Yo también, sin descartar y sin quitar importancia a lo que tienen las redes sociales, ¿no? Pero es verdad que la parte humana, esa calidez... Bueno, le preguntaba cómo se llevaba con las redes sociales porque yo me supongo que sus nietos, que todavía son pequeños, tiene 3, no han podido darle ninguna indicación. Pero, ¿qué le han aportado los nietos? ¿Qué enseñan? Porque cuando hablas con los abuelos todos dicen, es que me han enseñado muchas cosas mis nietos. Bueno, pues ¿qué me han aportado? Pues quizás un tema de decir que la familia es importante, es decir, ¿no? En ese sentido, quizás por mi trayectoria política y tal, pues he podido pasar a lo mejor menos tiempo de lo que hubiese querido con mi familia, aunque también es verdad que la gente que me conoce sabía que si tenía un minuto libre se lo dedicaba a mi familia y se lo dedico a mi familia, y siempre he querido anteponer a lo mejor la calidad del tiempo por la cantidad. Porque no he podido. Y la verdad es que los nietos pues me han dado esa situación familiar, ¿no? En la cual pues creo que vuelvo a recordar esa importancia que tiene pues el hecho de poderla atender, y porque también veo reflejado cuando estoy con ellos un poco pues aquellos momentos que a lo mejor no pude estar con mis hijos, ¿no? Claro. Y en cierta medida pues para mí es una gran satisfacción, ¿no? De hecho, cualquier momentito, si termina una reunión pronto en el ayuntamiento, pues me acerco a verlos. Y bueno, pues ahí estamos. Eso es muy bonito. Bueno, estamos en la recta final, me quedan 2 minutos, pero en 2 minutos no puedo dejar de hablar de las aficiones del candidato socialista a la alcaldía de Fuenlabrada. Me han dicho que le gusta mucho leer, que le gusta mucho el cine. Sí. ¿Cuál es el último libro, cuál es la última película que ha visto? Pues el libro que estoy leyendo en este momento, la verdad es que llevo un mes con él y me parece que voy por la página 60. Pero ¿no? es que es un periodo complicado para leer. Riñas de gatos, que es de Eduardo Mendoza y que habla sobre la primavera del 36 en Madrid, y que yo creo que es una buena visión de cómo en aquel momento se vivía el Madrid. Y película, la verdad es que llevo tiempo sin poder ir al cine, y la última que fui a ver fue precisamente con mis nietos, Toy Story 2 o 2 Story 3. Yo me pierdo también con los Toy Story, sí, pero creo que fue. Es decir, fue la última porque no he podido ir durante este tiempo. Pero la vio, le gustó o se duerme. Hay gente que se me duerme en el cine con estos niños. Sí, yo me gustaba más la mirada que hacía de vez en cuando a mis nietos. La cara que tenían, ¿no? De la cara que tenían sobre la película, ¿no? Pero ya hace bastante tiempo, que la verdad es que últimamente no he podido ir, pero fue la última película que fui. Bueno, esta tarde se cierra el ciclo de los Madrid-Barça, estos clásicos. Yo sé que usted es un confesado madridista. Sí. ¿Se ha recuperado del disgusto del miércoles? ¿Tiene esperanzas para hoy? ¿Cómo ve la cosa? Pues muy pocas, porque además yo soy de los que creo que el Madrid no puede jugar así, bajo mi punto de vista. Yo creo que el Madrid es un equipo que tiene que jugar de tú a tú al Barcelona. Son los 2 grandes presupuestos deportivos de este país, los 2 clubes más importantes en este momento del mundo. Y entonces, por mucho que así, pues yo prefiero perder un partido, pero jugar a ganar, ¿no? Entonces, yo soy bastante crítico con esa situación, ¿no? Y creo que como madridista, pues pediría que, lógicamente, hubiera una reflexión en ese sentido de que, bueno, pues una cosa son los resultados y tal, y otra cosa es la competición deportiva, y que el Madrid no puede perder ese prestigio a nivel internacional,
por jugarle a un Barcelona de la forma que le jugó tan defensiva. Yo personalmente discrepo de esa... Un poquito entonces discrepo de esas, molesto con los claro, jugadores. discrepo, no, con los jugadores no, con el entrenador sistema. casi más, Pues ¿no? sí, pues sí, pues, ¿para qué voy a decir lo contrario? Le pasa a ¿no? muchos madridistas esa Voy a crítica. decir la lo he escuchado contrario, en yo varios. creo que el Madrid tiene que jugarle tú a tú y jugar al ataque y ganar, y si se pierde porque el Barcelona también es un gran equipo, pues se ha perdido. Se ha perdido, pero se ha jugado Pero y se ha plantado cara, y ¿no? la Muy bandera importante. del club pues sigue intacta, ¿no? Y yo en ese sentido soy algo crítico con esa situación. Bueno, pues le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Ahora viene lo más duro, que es la campaña electoral, así que a usted como al resto de candidatos le seguiremos y le veremos por aquí. Bueno, lo más duro es que las cosas ya se colocan, ¿no? Y entonces las agendas ya se va van todo colocando más también, ¿no? ajustándose. Sí. Muchísimas gracias. A vosotros. Cerramos aquí nuestra serie de entrevistas. La otra entrevista pone punto y final con esta charla que hemos mantenido con el candidato socialista a la alcaldía de Fuenlabrada. Ya saben que Madrid Sur al Día vuelve esta tarde, nosotros seguimos. Será a las 7:30, pero ahora toca noticias, información del sur. Buenas tardes. Bueno, el fin de semana entonces muy ajetreado, ¿no? Has tenido, pues sí. parado.